Hablemos un poco de cómo se selecciona el amperaje en los electrodos revestidos para la soldadura en acero al carbono. Hace unos días, durante un curso que estaba impartiendo hacia la certificación como inspectores de soldadura, CWI como inspectores internos, me preguntaron por qué existía mucha información en referencia a una metodología empírica que habla sobre la relación del diámetro del electrodo en milésimas de pulgada y el amperaje recomendado. La respuesta fue muy sencilla, ¿sí? Fue por desconocimiento. Alguien que aún no está relacionado con la soldadura, que inicia en este campo, necesita una guía para comenzar, un punto de referencia. Aun cuando no sea del todo correcto, es importante iniciar. De ahí también nos preguntamos, entonces, ¿por qué se enseña esta si no es la parte o no es la forma correcta? Por la misma razón, necesitamos iniciar desde un punto. Además, en algunos casos, las personas que difunden esta información tampoco conocen la relación en la importancia en la selección correcta del amperaje con la calidad de la soldadura. La respuesta a cómo se selecciona el amperaje correcto realmente la vamos a tratar en los últimos 4 minutos, 5 minutos de esta presentación. Pero considero que es importante para llegar a ese punto el conocer qué es lo que falla en esta metodología empírica y de dónde se parte para tener el conocimiento de cuál es el amperaje correcto aplicar. Sobre todo aquellas personas que quieren ser inspectores de soldadura. Un especialista sabe que el amperaje a seleccionar depende del tipo, clase, variante de electrodo, así como del diámetro. Y aunado a estos puntos anteriores, hay otros factores que comentaremos más adelante que también intervienen. Además, un soldador que conoce de soldadura, de la aplicación de soldadura, se guía por los valores denotados en el WPS y no a criterio personal. ¿De acuerdo? Entonces, para no alargar más, analicemos primero esta metodología empírica y el por qué no es del todo correcta. Bueno, observemos la tabla que tenemos aquí. La metodología empírica nos dice que si nosotros tenemos un diámetro de electrodo, por ejemplo en este caso, un diámetro de un 16, esto equivale a 62 milésimas de pulgada, por lo cual, si aplicamos un amperio por cada milésima, ese electrodo podemos iniciar en 62 amperios, que ese sería el amperaje indicado por esta metodología. Sin embargo, vamos un poquito más allá. Algunos códigos nos dicen que del amperaje seleccionado, nosotros podemos aplicar más o menos un 10% y que prácticamente podemos llegar hasta un 15%. Si nosotros esto lo realizamos para el electrodo de diámetro de un 16, estaríamos hablando que el rango de operación bajo esta metodología sería de 52 hasta 71 amperios. Okay. El siguiente diámetro comercial que tenemos es el de 332. Este equivale a 93 milésimas. Entonces, bajo esta metodología, el amperaje a emplear sería de 93 milésimas. Y el rango estaríamos hablando de 80
a 106 amperios. Pero aquí van a notar 4 columnas del lado derecho. Cada una de estas columnas es información que he tomado de las hojas técnicas de 4 fabricantes de electrodos. Puedo decir que son los 4 fabricantes más comerciales o de los que se consume electrodo aquí en México. Voy a borrar, permítanme, lo que acabo de escribir para un octavo y continuemos. Si nosotros estamos trabajando o bajo esta metodología, me dice que vamos en un rango de 80 hasta 106 amperios. Lo primero es que los fabricantes hacen una separación en cuanto a los electrodos y en cuanto a los rangos que están trabajando. Lo primero es que ellos los separan en 3 grandes grupos. Los electrodos por el tipo de revestimiento en celulósicos, en rutílicos y de bajo hidrógeno. La primera fila para cada diámetro de electrodo me va a hablar de los electrodos a base de celulosa. La segunda fila me va a hablar de los electrodos a base de rutilo. Y la tercera con los bajo hidrógeno. ¿Ok? Entonces, para un electrodo con base celulosa, el fabricante 1 nos dice, mi electrodo va a operar de forma correcta entre 60 y 80 amperios. El segundo fabricante me dice de 45 a 95, tercero de 40 a 75 y el cuarto de 40 a 85. Si nosotros tomamos como referencia lo que nos dice esta tabla empírica, vamos a observar que nos dice que el amperaje mínimo, hablando de 15 amperios, serían 80. En el primer fabricante estaríamos al rango máximo recomendado. O sea, el mínimo que aplicaríamos sería el máximo recomendado por el fabricante. En el caso del fabricante 2, podemos decir que el rango mínimo entraría dentro de los rangos del fabricante. Para el fabricante 3 estamos nuevamente fuera de los rangos proporcionados por el fabricante. Y fabricante 4, por 5 amperios todavía estaríamos dentro del mínimo. Sin embargo, si nos vamos al rango máximo, en el caso de los bases celulosa, para todos los fabricantes, para los 4 tipos de fabricantes, estaríamos fuera del rango que nos recomienda. ¿Okay? Bajo el mismo ejercicio, si hablamos ahora de los electrodos con un revestimiento del tipo de rutilo, tendríamos un rango igual de 80 a 106. Podríamos observar que el fabricante 1, ¿okay? Estamos estamos fuera de los rangos que esto nos proporciona. Fabricante 2, igual, estaríamos fuera de los rangos especificados. Solamente el fabricante 3 es el único con el cual estaríamos cumpliendo con los rangos que él nos especifica. Ahora, nuevamente, hacemos el ejercicio para los electrodos del tipo bajo hidrógeno. Si nosotros tomamos el rango mínimo, estamos dentro en el primer fabricante. Si nosotros tomamos el rango mínimo, estamos dentro del segundo fabricante, dentro de este tercero, ¿sí? Y estaríamos fuera del cuarto fabricante. Si tomamos el rango máximo, estaríamos fuera del primero, ¿ok? Estaríamos fuera del segundo, estaríamos fuera tercero y fuera del cuarto. De ahí que esa regla empírica, si tomamos aquí estos 4 fabricantes, ¿de acuerdo? Digo, son muy conocidos aquí en México, nos daríamos cuenta que estamos fuera de los rangos del fabricante.
Ahora, ¿por qué son importantes los rangos del fabricante? Porque el fabricante, si hablamos de los electrodos para acero al carbono, este fabricante siguió la especificación AWS A5.1, en la cual le da ciertas características fisicoquímicas a cumplir. El fabricante nos indica que con los rangos que él recomienda, ¿sí?, cumple con esas características dadas por la especificación. Es decir, si hablamos de un electrodo, por ejemplo, un E7018, ¿sí?, la resistencia mínima a la tensión va a ser de 70,000 libras. Entonces el fabricante nos dice, para un electrodo de bajo hidrógeno, si nosotros hablamos de la compañía 1, estaríamos observando que nos dice el fabricante, si tú mi electrodo lo empleas entre 70 y 100 amperios, yo te garantizo que ese electrodo va a cumplir con las propiedades mecánicas siempre y cuando tengamos el manejo adecuado, el almacenaje y una serie de condiciones más a esto. El fabricante 2, por lo mismo, nos dice el rango 80, 100 y así los otros dos fabricantes. Entonces, aquí podemos observar que esa metodología empírica realmente no nos cumple con lo que nos dice el fabricante, aquello que nos garantiza el fabricante del electrodo. Vámonos a la siguiente clase de electrodo. Nos vamos nosotros ahora a un electrodo de diámetro de 1 octavo. Podemos hablar de un elemento de fase celulosa, que serían los terminados. O sea, la celulosa serían los terminados en 0 y en 1. Los rutilos estaríamos hablando de 2, 3, 4 y 9. ¿De acuerdo? Y tendríamos el 5, 6, 8, ¿de acuerdo? Para los bajo hidrógeno. Okay. Si nosotros hablamos de un 60-10 en 1 octavo, ¿okay?, o sea, nos diría que por el diámetro serían 125 milésimas. Esto sería 125 amperios. Haciendo el mismo de más o menos el 15%, nuestro rango operativo bajo esta metodología sería de 106 a 143 milésimas. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos este rango, ahora tenemos que observar qué nos dicen los fabricantes. Si hablamos de un celulósico, base celulosa, nos dice que de 80 a 120. Ok, el rango menor se encuentra dentro de esto. ¿De acuerdo? Prácticamente cumplimos con el rango mínimo para los 4 fabricantes. Pero si nos vamos al rango máximo, ¿de acuerdo?, a los 143, estamos observando que no cumplimos con ninguno de los 4 fabricantes. Estaríamos excedidos en la cantidad de amperaje a emplear para ese electrodo. Así podemos hacer el mismo ejemplo para no detenernos mucho en esta presentación. Hablemos de los de bajo hidrógeno. Nuevamente, un 70-18, que es uno de los que más empleamos. Si hablamos de un 70-18 en 1 octavo, nos dice nuevamente de 106 a 143. El rango mínimo cumplimos con todos los fabricantes. Pero si nos vamos nuevamente al rango máximo, que sería 143, entonces de ahí vamos a partir que estaríamos fuera tanto del fabricante 1, estaríamos fuera como del fabricante 4. Solamente 2 de los fabricantes estaríamos cumpliendo. De ahí, con esta explicación, espero que denotemos que esta metodología empírica no cumple en todos los casos.
¿ok? Si nosotros tomamos los 125 amperios como un valor fijo, podemos darnos cuenta que vamos a entrar o no en algunos fabricantes. Hagamos el ejercicio para un octavo, ¿de acuerdo? Si hablamos nosotros de los 125 amperios en un octavo, veríamos que con el fabricante 1 estamos fuera de rango para un base celulosa. Fabricante 2 estaríamos al máximo, fabricante 3 estaríamos al máximo y fabricante 4 estaríamos fuera. ¿Okay? Debemos tener presente que cuando hablamos de un electrodo tipo celulosa, es el que requiere menor cantidad de corriente. El rutilo requiere mayor cantidad que el de celulosa y el bajo hidrógeno requiere una mayor cantidad que el de rutilo. Podemos decir, no es una regla general, pero se cumple en muchos de los casos. Entonces, ¿qué sucede con esto? El fabricante nos dice, yo te doy mis valores, ¿okay? Con los cuales yo te garantizo que si tienes el manejo, el cuidado, el soldador tiene la habilidad, aplicas cantidad de corriente, tipo de corriente, polaridad, o sea, cumples con todos esos factores que vienen en la hoja técnica del fabricante, debes de cumplir, al menos por la soldadura, con los requerimientos en cuanto a tenacidad, en cuanto a elongación, en cuanto a la resistencia mínima a la tensión. Esto es lo que nos dice el fabricante, pero el fabricante no nos menciona qué diámetros vamos a ocupar. Entonces, de aquí, el consumidor será el responsable de seleccionar los diámetros, las clases y los tipos dependiendo de los requerimientos de fabricación que esté en. Hay que recordar que el proceso de soldadura por electrodo revestido, la parte fundamental del electrodo es el revestimiento. Este nos va a establecer la protección gaseosa, la cámara de ionización, la transferencia, el arco eléctrico, por lo cual seleccionar la cantidad adecuada de corriente, ¿sí? Dentro de los rangos que nos da el fabricante es muy importante y que estos rangos así de amplios que nos da el fabricante. De ahí tenemos que partir también a seleccionar nosotros ese rango correcto. Una variación en la intensidad del arco y que sea incorrecta va a traer consigo que el revestimiento no opere de manera, podemos decir, precisa, de forma correcta, ¿de acuerdo? Que no sea la forma adecuada. Estos factores, esa inestabilidad del arco, generalmente nos va a ocasionar defectos en la soldadura. Ahora, desviándonos un poquito, ¿cómo se selecciona el tipo correcto de electrodo a emplear? Miren, muchas veces ya viene indicado por la proyectista, por el diseñador, qué tipos de materiales de aporte, o sea, lo que viene siendo el tipo y clase que nosotros vamos a emplear. ¿De acuerdo? Algunas veces los diseñadores realizan una serie de pasos, una serie de estudios para poder determinar qué tipo de electrodo. No es nada más con que para fierro dulce, que para esto y el otro. O sea, no olvidémonos de esas tonterías. ¿De acuerdo? Hablamos de aceros al carbono. Por lo tanto, los diseñadores, los proyectistas nos van a anotar esto. ¿En qué se basan ellos? En el tipo de material base, en el espesor del material base, el tipo de junta, la posición a soldar, el tipo de ranura, la clase del electrodo que se va a requerir. ¿De acuerdo?
Es lógico que cuando tenemos nosotros, por ejemplo, un acero al carbono, entre mayor sea el espesor, el diámetro del electrodo va a aumentar. ¿Para qué? Para nosotros tener un avance mayor, tener una productividad mayor y desde el punto de vista metalúrgico, también vamos a tener una cantidad de calor ingresado estable y dentro de los requerimientos que tenemos. ¿Mm? ¿Qué tipo de junta? Si nosotros tenemos una junta a traslape, tenemos una junta en T, en esquina, ¿sí? A tope, dependiendo del tipo de junta, dependiendo de los espesores del material base y de la posición a soldar, también se va a seleccionar cuál es la clase del electrodo a emplear. Y dependiendo del procedimiento a emplear en la soldadura, también de ahí se va a seleccionar qué diámetros de aporte son los adecuados. ¿Mm? Una vez que ya la proyectista, el diseñador, nos ha dado toda esta serie o las clases, lo primero que tenemos que nosotros contemplar, ¿sí? Es qué diámetros. ¿Mm? Y con esos diámetros, ¿qué amperajes vamos a requerir? Aquí vamos a tener varios factores. ¿Qué penetración requerimos? Si vamos a tener penetración en un electrodo celulósico tenemos requerimientos de bajo hidrógeno, restricción de hidrógeno. Entonces, todas esas serie de valores son los que tenemos que establecer. Pero afortunadamente, todos los especialistas en soldadura y aquellos soldadores, como decimos, ya con ese conocimiento, saben que nos tenemos que guiar en lo que es la especificación del procedimiento de soldadura, en SWPS. No es fácil elaborar un WPS. Hay que entender la información también que viene en SWPS. Como comentario, yo les puedo decir que nosotros impartimos una clínica en línea de cómo se diseñan los WPS, qué criterios se tienen que establecer para la selección de los materiales de aporte. Asimismo, tenemos varias pláticas, varios material técnico escrito que pueden solicitarlo o pedir información ahí en nuestra organización, ¿sí? Para que les vendan, les proporcionen estos materiales sobre esto. Tenemos, se me ocurre ahorita, por ejemplo, tenemos sobre procedimientos de soldadura, tenemos uno va muy relacionado a sobre la especificación AWS A5.1, que son los electrodos para acero al carbono, con lo cual ustedes pueden entrar un poco a las especificaciones, ¿sí? Y clasificaciones de esto con las características de los electrodos. Pero continuemos. Ya tengo por parte del diseñador, como comentamos, mi electrodo. Ahora, ¿cómo voy a saber el amperaje correcto? Y aquí partimos lo que le comentaba de las últimas presentaciones. Lo primero, ¿qué clase de electrodo tengo? ¿Mm? Si tenemos un 70-18, tenemos un 60-18, si tenemos un 80-18, si tenemos un 70-18H4, si tenemos un 70-18-G H2, o sea, ya dependiendo de la clase de electrodo que nosotros tenemos, de ahí vamos a saber qué tipo de corriente voy a emplear, si es corriente alterna o si es corriente directa. Debo de tener presente que dependiendo del tipo de corriente y dependiendo de la polaridad en esta, voy a tener rangos de aplicación de mi electrodo diferentes. Otro de los aspectos es la habilidad del soldador. Sabemos que un soldador con menor habilidad va a requerir mayor cantidad de corriente que un soldador que tiene una mayor habilidad. Y esa habilidad va a depender también fuertemente en qué posición estén soldando. Y por último, tenemos el fabricante y la marca. ¿Okay? Cada fabricante tiene
sus rangos. Y estos rangos dependen de la composición química de su revestimiento. ¿Ok? Incluso dentro de los mismos fabricantes, si hablamos, por ejemplo, de un 7018, algunos de los que tenemos en esta lista que les mostré tienen algunas variantes. Si nosotros nos vamos a una marca comercial, a la número uno, tiene dos variantes para un 6013. Si nosotros nos vamos a la número 3, si más no recuerdo muy bien, tiene cuatro variantes de 7018, cada una de ellas para un uso específico, es decir, para los materiales base típicos, ¿sí?, en la fabricación de esos elementos. Entonces, ahora sí llegamos al punto fundamental. ¿Cómo se selecciona la cantidad de corriente? Bueno, lo primero es ver las recomendaciones del fabricante. Vamos a trabajar con los rangos que el fabricante nos menciona, que son los rangos en los que él probó su electrodo y cumple con todos los requerimientos de calidad, o sea, de resistencia, elasticidad, tenacidad, establecidos para ese tipo y para esa clase. Una vez que nosotros ya vamos a analizar eso, tenemos que ver, hacer una serie de prepruebas donde el soldador va a aplicar a rango máximo y va a aplicar a rango mínimo en correspondencia a su habilidad y dentro de los rangos del fabricante. De ahí se van a extraer especímenes, se van a hacer pruebas y se va a analizar cuáles de ellas cumplen con los requerimientos precisamente de la especificación de fabricación y del código de referencia, o sea, el código de fabricación. Y de aquí nosotros vamos a seleccionar ya esos rangos como máximos y como mínimos. Todos los soldadores que trabajen en ese proyecto y siguiendo esa especificación, ese WPS, tendrán que mantenerse dentro de esos rangos. ¿De acuerdo? En mi caso, como inspector de soldadura, realmente la primera metodología que observamos no me es viable, ¿sí? Y no me es viable por lo mismo, que tenemos que guiarnos nosotros como inspectores por los rangos establecidos dentro por el fabricante y que esto generalmente lo menciona el código o norma de referencia para la fabricación. Como conclusión, factores a considerar. La tabla y el método de aproximación no son del todo aplicables. Solo nos muestran una metodología de entendimiento básico entre la relación de diámetros y amperajes. Es decir, solamente es un punto de referencia, pero este punto de referencia en algunos casos no va a cumplir con las especificaciones de fabricación. Por otra parte, es importante tener el amperaje correcto, ya que este nos va a dar resultados correctos. El amperaje es crucial para evitar defectos y garantizar la resistencia estructural y la seguridad del producto final. Asimismo, nos va a ayudar a optimizar recursos y tiempos en el proceso de soldadura. Una explicación más detallada y completa de esta presentación puede ser solicitada a venta, que le llamamos cuota de recuperación, en los correos electrónicos que aquí pueden observar en su pantalla. Al igual de lo que nosotros estamos operando, tenemos otra serie de informaciones, tenemos una serie de cursos en los cuales ustedes también ahí pueden complementar parte de esta. Un factor muy importante y que les recomiendo es de que cualquier información
que ustedes reciban debe de ser cuestionada, debe de ser valorada, ¿m? Y sobre todo ponerla en práctica, ver si se cumple o no. Alguien me decía que es muy fácil publicar en las redes. Cualquier persona puede publicar en las redes, pero no cualquier persona lo que publica es lo correcto y es pertinente. Por lo cual les pido que valoren la información presentada en cuanto a su cumplimiento y en cuanto a la pertinencia hacia los trabajos que van a realizar. Muchísimas gracias.